Bueno, muchas gracias. Yo creo que la palabra gracias engloba un montón de cosas. Eh, y gracias sobre todo por invitar a una persona desconocida y leer también a un desconocido, ¿no? Leer un libro de alguien que recién aparece o que no conocen siempre es una apuesta y eso es muy, muy complicado. Bueno, hablar de Ica es un tema que a mí siempre me gusta porque no solamente es el lugar en el que nací, mis antepasados, sino que además también es un momento importante, creo que pasando en el mundo con lo que está ocurriendo con el agua, porque principalmente el tema de toda nuestra literatura y de nuestra oralidad, que aún todavía falta recoger, es el agua y la mujer. Los incas llegan en un momento, creo que importante, de la cultura del Chinchaysuyo. Es más, por el Inca Garcilaso de la Vega entendemos que hay un interés por parte de los incas de conquistar a los chinchas y llega y parte del camino desde el Cusco hacia Chincha es pasar por Ica. Pero la primera información por escrito que tenemos de el agua en Ica es de Fray Martín de Murrúa en la Historia General del Perú, en la tercera parte, cuando él habla acerca o describe ciudades importantes del Perú, y él tiene una gran cualidad. Él sube al Cerro Prieto, que es un apu además importantísimo. En Ica hay la concepción de que Cerro Prieto es el apu masculino y la Duna Zaraja es, no, el apu femenino. En ambos cerros hay cruces que marcan, por supuesto, la presencia de una nueva religión. Ya existía una religión y eso lo voy a hablar después, pero es muy importante lo que dice Murrúa, porque Murrúa establece dos cosas creo que vitales para que ustedes vean el estropicio progresivo que ha habido en contra del ecosistema. Un ecosistema muy frágil, que es el ecosistema del bosque seco, porque cuando ustedes vayan a Ica, ustedes lo van a ver tan claramente que estamos dentro de dos cordilleras, ¿no? La cordillera de la sierra, que termina en los cerros que vemos todos los días en Parcona, y la cordillera de la costa que comienza precisamente donde estaban muchas de las lagunas que lastimosamente han desaparecido. Entonces, cuando sube Fray Martín de Murrúa al Cerro Prieto y tener una visión panorámica, él describe lo siguiente, ¿no? La cantidad de guarangales, el algarrobo, ¿no? El algarrobo es el nombre árabe, pero guarango es el nombre quechua, es un nombre además muy importante porque ese es un árbol que pasa más de 1000 años. Y guarango en quechua, guaranja, quiere decir 1000. Entonces hay una concepción ya en el nombre del árbol que es un árbol milenario, ¿no? Entonces él describe una gran cantidad de guarangales y una gran cantidad de humedales. Entonces esto es muy, muy interesante porque está hablando de que no es un lugar seco, ¿no? Sí, por supuesto, estamos dentro de un bosque de ecosistemas secos, un bosque que además se vincula a un río que va a ser cambiado, se vincula a un río rarísimo en la costa peruana, porque tanto el río Piura como el río Ica, ¿no? Son los únicos ríos en la costa peruana que van de sur a norte, dan una vuelta y regresan ya a terminar en el mar. Y esto no solamente es importantísimo dentro de la concepción propiamente de la agricultura que se va a hacer después, sino y sobre todo de la principal necesidad que se va a encontrar dentro de los mitos y leyendas que es el agua. No hay ninguna leyenda importante en Ica que no esté vinculada al agua. Incluso la mayor promesa política cada 4 años que hay elecciones regionales es que voy a traer o derivar aguas del río Pampas o del río Pisco hacia Ica. Entonces estamos tan mimetizados, estamos tan compenetrados con el agua, y es más, ¿no? Les decía a ustedes que hay un factor religioso importantísimo del agua que se vincula incluso a las cuestiones que tienen que ver con algunos santos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, Fray Ramón Rojas y una festividad importante de la Virgen de Yauca, que yo presumo que esta virgen deriva de la palabra yacu, ¿no? Que en quechua también es agua, y además porque hay dos elementos muy importantes dentro de esta virgen, que está encima de una luna, que es un elemento totalmente agrario, y que hay una peregrinación a través del desierto y la virgen tiene forma de cerro, ¿no? Es más, hay cerca la Virgen de Cocharcas, que es otra virgen ligada al agua. Cocharca, cocha, ¿no? Viene de mar, viene de agua. Pero les decía a ustedes que esa es una referencia muy importante, Fray Martín Murrúa. Pero el Inca Garcilaso de la Vega
en la segunda parte de los comentarios reales, cuando establece acerca de los viajes de Pachacútec, él menciona que Pachacútec solamente llega hasta el lugar de Nazca, ¿no? Y que él ya tiene que regresar al Cusco y el que en el camino, ¿no? En el camino va su hermano con el ejército hacia Chincha. En el camino pasan Palpa y llegan a Ica. Lo que llama la atención del Inca Garcilaso de la Vega es que dice que no hubo resistencia por parte de los iqueños, ¿no? Los incas no tuvieron ningún problema, no hubo ninguna escaramuza. Es más, el curaca del lugar no solamente le abre las puertas, sino que además establece un trato muy importante. Establecen un trato de que es un lugar que se va a adherir al imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Y esto es muy importante porque en este contrato social, en esta relación que va a haber entre los iqueños y este nuevo imperio al cual ellos van a ser súbditos, va a haber un pedido. Hay una necesidad urgente que los iqueños le van a pedir a los incas, que es la construcción de una gran acequia. Los ríos de ecosistemas de bosques secos, ¿no? Son principalmente el verano. Tenemos, tenemos agua en diciembre, si es que las lluvias ayudan en la sierra, en Huancavelica. Y un gran año es tener agua hasta mayo, que es un excelente año, ¿no? Usualmente, normalmente, el agua a veces llega hasta abril o a veces demora. Pero hay esa necesidad precisamente porque el río está seco durante varios meses del año. Y el Inca Garcilaso de la Vega establece que ellos le van a hacer un pedido del modo siguiente, ¿no? Al valle de Ica, que es fértil, como lo son todos aquellos valles, ennoblecieron todos aquellos incas con una hermosísima acequia que mandaron a sacar de lo alto de las sierras, muy caudalosa de agua, cuyas corrientes trocaron en contra con admirable artificio, que yendo naturalmente encaminadas al levante, las hicieron volver al poniente, porque un río que pasa por aquel valle traía muy poco agua de verano, padecían los indios mucha esterilidad en sus sembrados, que muchos años que en la sierra llovía, pocos los perdían por falta de riego. Entonces acá hay una historia, ¿no? Y hay que decirlo que es una mentira. O sea, el Inca Garcilaso, que es un gran cronista y escribe muy bien, yo creo que él inventa esta historia para no solamente engrandecer a los incas, sino además también porque quiere vincular el hecho de que este imperio hizo mucho bien. Pero el que va a mentir mucho más es Ricardo Palma, ¿no? Va a mentir mucho más porque Ricardo Palma va a desarrollar una gran tradición de las más conocidas, que es la leyenda de Pachacú, la leyenda de la Chirana, que es esta acequia. Por supuesto que aquí no se nombra la Chirana, yo tengo serias dudas de que esta sea la acequia de la Chirana. Y en la acequia de la Chirana es muy loco lo que va a pasar, es totalmente loco, porque Ricardo Palma va a establecer una relación con el ingeniero Teodorico Olachea, que no solamente le va a brindar nombres de los lugares, sino que yo presumo incluso hasta la traducción del vocablo achirana. Ricardo Palma va a decir que el que llega a Ica es Pachacútec, que es una mentira, Pachacútec nunca llega a Ica, ¿no? Ricardo Palma va a decir además que cuando el Inca llega se enamora de una muchacha, de una joven, ¿no? Chumpioyo, y que este Inca va a pretender sus amores. Pero la muchacha, la joven Ica, la joven iqueña, está enamorada de otro joven. Y le confiesa al Inca y le dice, mira, Inca, usted será muy señor y todo, pero yo estoy enamorada de otro hombre, ¿no? Entonces el Inca, lejos de molestarse, lejos de incomodarse, se ennoblece, felicita y además respeta mucho el amor que siente esta joven, y en honor de su fidelidad y de su hermosura, le dice que le va a conceder un gran regalo. Esto es tomado por la mujer, ¿no? Por esta muchacha, y le dice, mire, nosotros tenemos un problema de agua y le agradecería mucho que usted me construya una acequia, que es el canal de la Chirana. Entonces, bueno, se construye, viene el ejército inca y en un breve tiempo construyen una acequia, que es la acequia de la Chirana, que es la acequia además más importante que tenemos en Ica y que
representa casi el 51% del éxito que hay en la agricultura, especialmente de la agroexportación en Ica. Bueno, eso es lo que hice, cómo se llama Ricardo Palma, pero Ricardo Palma de manera muy exagerada y que no irresponsable, ¿no? Pero él dice que la palabra chirana significa en español lo que corre bellamente hacia lo hermoso. ¿Ya? Es una mentira, pues, ¿no? Porque la palabra chirana en realidad no se sabe de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, hay en el diccionario de guanuqueñismo de Javier Pulgar Vidal, ¿no? Está en el diccionario de Jesús Lara, este gran quecholo boliviano. El doctor Nimio Antesana dice que, bueno, es un lugar, que es un lugar que está dentro de lo frío, pero no se sabe. Yo en algún momento incluso pensé que era el lugar de la chira, ¿no? Este tubérculo. Pero el tubérculo no crece en Ica. No crece en Ica. Entonces, hay 10 acepciones sobre esta palabra. Yo creo que la más cercana es la que da el doctor Nimio Antesana, que es, digamos, porque el agua viene en las acequias de Ica y en el río, por supuesto, porque ahí se derivan, viene fría. Entonces yo creo que de ahí viene la acequia La Chirana. Bueno, tomado esto, desafortunadamente la acequia de La Chirana se ha tomado como verdad. Este fin de semana va a haber el gran tour, ¿no? Que es un hecho turístico que por supuesto está bien, acerca de la representación de la leyenda de La Chirana. No me parece, porque eso es quitarle al poblador iqueño el gran trabajo que hizo de construir una gran acequia. Por supuesto, una cosa es la historia, otra es la literatura, pero creo que si en el Perú tenemos una gran crisis de autoestima, especialmente en los que hicieron estas cosas maravillosas, de manera además, yo imagino cantando, hasta con palas pues, de guarango, ¿no? Yo creo que eso ayudaría mucho en decirle a la gente que vive por esta sequía, que son las zonas periféricas de Ica y los distritos que se están poblando, digamos, últimamente, sería muy importante. Paralelo a esto, las lagunas de Ica, que siempre han estado ahí, son muy importantes o eran importantísimas en el ecosistema de Ica, no solamente para el ser humano, sino sobre todo para un ecosistema tan frágil donde el agua, como les venía diciendo, no es presente durante el año. Entonces, las lagunas que tuvimos funcionaban no solamente como el agua que se necesitaba para pájaros, para zorros, incluso para camélidos, porque hay una cosa que es muy importante, ¿no? En la costa peruana hubo llamas, una gran cantidad de camélidos, y eso se retiró. Y estas lagunas, cada una de ellas, además en un circuito de lagunas muy cercanas, que en realidad no solamente se vinculan a la idea de tener ojos de agua, sino que van a cumplir una función, son femeninas. Las lagunas, por ejemplo, una alumnita de secundaria me hizo una gran observación, ¿no? Que son como vientres. Desde ahí nace la vida, desde ahí nace además la relación del cielo, el agua y los seres, tanto humanos como los seres animales, pájaros, ¿no? Que tienen que ver con la presencia del agua de ese modo durante el año. Las lagunas de Ica, según el doctor Raúl Sotil Galindo, han sido 11. Y se secaron en un periodo de casi 20 años. La última laguna que ustedes pueden ir, porque se ha convertido en un atractivo turístico de primer orden del Perú, ni siquiera Ica, sino del Perú, es el segundo lugar más visitado después de Cusco, es la laguna de Huacachín, que tiene 5 versiones, que después voy a comentar, porque este libro es importantísimo para nosotros. Aquí Juan Doneire Bizarreta recogió las leyendas de 2 lagunas importantes, Huacachina y Zaraja. ¿Y por qué las lagunas? ¿Cómo se han movido las lagunas, ¿no? En las lagunas encontramos 2 tipos de seres. Encontramos mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes y ancianas. Las ancianas son muy sabias, las niñas son muy maltratadas, las mujeres son perseguidas, y encontramos el agente externo, que puede ser un hombre o puede ser un animal. Pero en las lagunas no solamente existen las mujeres, sino que además también hay un entorno
que tiene que estar vinculado a formas de mujeres. Tenemos las dunas, tenemos, no es un alga, sino que era un organismo vivo, el más antiguo, al parecer de la Tierra, que es la espirulina, que fue sacada de Ica y hoy se vende a nivel mundial porque es un gran alimento. Pero vayamos por las lagunas de las cuales hay evidencia por escrito. Hay recojo de leyendas. Y tengo aquí que referirme a José María Arguedas. José María Arguedas estudió en Ica entre el año 24 y el año 26. Los iqueños, los puquianos, los nazqueños, los ocañinos tienen más relación, tenemos mucha relación. A pesar de que Puquio, que es un lugar muy estudiado, donde hay una gran oralidad, donde hay una gran literatura y donde hay un gran referente en novelas como José María Arguedas, tiene mucha relación con Ica que con Huamanga. Son los puquianos los que han venido a estudiar, sus hijos o sus nietos después han venido aquí a Lima, pero José María Arguedas llega adolescente cuando el Colegio San Luis Gonzaga era un internado, no la pasa bien Arguedas. Arguedas, incluso en el encuentro de escritores de Arequipa, va a decir que la palabra serrano la aprendió en el colegio. Nunca nos perdonó Arguedas, a pesar de que en algunas cartas recuerda con mucho cariño a sus profesores, ¿no? Pero tiene un amargo sabor dentro de su memoria sobre el Colegio San Luis Gonzaga, ¿no? Arguedas dice en algún momento de su alocución en Arequipa que un auxiliar del colegio le dijo, a ver, este serranito, ¿no? Estos serranitos vienen y quieren hacerse los vivos, algo así. Bueno, dijo, este serranito va a sacar 20 y siempre sacó 20 Arguedas, ¿no? Fue el alumno número uno. Arguedas va a escribir un cuento maravilloso que yo se los recomiendo, que se llama Orovilca. Orovilca es una laguna cercana a Huacachina. Es un cuento donde Arguedas va a introducir la leyenda de Orovilca, que consta del siguiente modo. Hay una niña que vive debajo de la laguna y que a veces va a salir de la laguna montada en una corvina de oro. Y va a tener la misma movilidad que en el agua que en las dunas, ¿no? Que en las dunas. Arguedas va también a referirse a las otras lagunas. No le gusta Huacachina, Arguedas, porque Huacachina en ese momento representaba probablemente uno de los lugares preferidos por la burguesía peruana, ¿no? Por la gente más que tenía mayor cantidad de dinero. Y Arguedas va a tener comentarios nada agradables, yo creo que incluso hasta con algún tipo de resentimiento, frente a la ostentación de Huacachina. Pero Arguedas rescata esta tradición que después también va a ser mostrada por el doctor Jiménez Borja, ¿no? en los mitos peruanos, en un libro pequeñito que él recoge. Y es la misma información. Pero esta información que recoge Arguedas era parte de nuestra memoria colectiva, parte de nuestra idiosincrasia, porque cada laguna tenía una historia. Entonces, esa es, digamos, la gran presencia de Arguedas, ¿no? Su gran escritura y su belleza de escritura salva la historia de la laguna Orovilca. Luego vamos a tener que esperar hasta el año 53, cuando en la revista del Museo Regional de Ica va a haber una versión muy importante sobre la laguna de Huacachina. Hay cinco versiones, pero esta es muy importante porque ¿cuál es la versión más tradicional? La de un poema de Chocano. Cuando ustedes vayan a Ica, en el malecón junto al Hotel Mozone hay un poema de José Santos Chocano donde se cuenta la leyenda de la laguna, ¿no? Pero es muy europea, ¿no? Porque es una mujer rubia, ¿no? Funciona muy bien probablemente por la influencia que viene del mundo griego y todo lo ligado al mar.
por supuesto también está el agua, pero desde Chocano van a partir casi todas las leyendas. Resumo rápidamente, ¿no? Una joven está en el campo, se está acicalando con un espejo, con su peine, pero hay un cazador que la está observando. Por su espejo, la muchacha se da cuenta, se sienta asediada porque está sola y comienza a correr. Este hombre comienza a perseguirla y en el camino, para ser más ágil, ella se va liberando de las cosas que están impidiendo su vida, ¿no? Lo primero que hace es quitarse el vestido, las ropas, y las ropas que van cayendo se van convirtiendo en las dunas. El hombre apura el paso, ya está cerca por atraparla, lo que hace ella es arrojar el peine y crecen los guarangos, y ya cuando este hombre está muy cerca de atraparla, lo que hace es romper el espejo y el espejo se convierte en agua y ella queda encerrada en la laguna, ¿no? Esto es lo que se cuenta, digamos, es la leyenda que se cuenta, que es la más común, es la que probablemente les van a contar ustedes, pero hay una muy interesante que creo que tiene mayor relación con, digamos, propiamente lo que se creó dentro de los pueblos de Ica, ¿no? Hay un soldado que está en Ica y hay problemas en el Cusco. No tiene nombre. Desgraciadamente no sabemos quién escribió esta leyenda, pero aparece en la revista de 1953 que hacía el Museo Regional de Ica. Pero este hombre es un soldado, es un gran soldado, que ha sido requerido por el Cusco para apoyar, porque hay una zonada probablemente de los chancas, ¿no? Tiene una novia que se llama Huacachina, él va hacia el Cusco, pelea, pero él no regresa. Entonces esta mujer vaga entre las dunas, entre el desierto, y comienza a llorar, y de su lloro, ¿no?, de sus lágrimas, ella queda encerrada y se convierte en una sirena, y las lágrimas son las que forman la laguna, ¿no? Me olvidaba un ratito la versión también de Chocano, es que la mujer se convierte en una sirena y que por las noches de luna llena salía a cantar, y al que escuchaba su canto se metía a la laguna. Por supuesto que eso es un eco de la Odisea, ¿no? Es totalmente influencia de Homero, ¿no? Bueno, pero después hay una versión muy importante que tiene que ver con el sol. El sol tiene una hija, Esta hija, que es una hija ingreída, le pide un regalo a su padre el sol por su cumpleaños. Ella quiere venir a la tierra. El padre sabe que no puede dejarla, ella tiene un hermano, hasta que ya de tanta insistencia, el sol le permite venir a su hija, pero solo por una mañana, ¿no? La convierte en un ser de luz, en una muchacha muy hermosa que viene con su hermano, pero ella en la tierra se enamora de un joven. Y se enamora tanto del joven, que decide no volver a la casa de su padre. El hermano, asustado, regresa donde su padre, y bueno, le confiesa que no sabe dónde está su hermana. El sol se pone furioso, hace bajar a sus otros hijos, no hay noche durante varios días, todo cambia en la tierra, el sol enciende cada vez más su furia, comienza a secarse, hasta que la muchacha se da cuenta que su presencia es la que está causando tanto destrozo. Entonces decide volver al cielo, donde su padre, pero la muchacha regresa embarazada. El sol, que tiene mucha furia por quien ha embarazado a su hija, lo que hace es castigarlo del siguiente modo a este joven. Lo va a enterrar lo va a enterrar mirándolo, para que él sienta su furia. Entonces él
que es conocedor de que su mujer está embarazada, llora. Y de estas lágrimas se forman la huacachina. Entonces, la hija del sol entra en profunda tristeza y en esta profunda tristeza el sol lo va a perdonar, va a hacer que ella se convierta en una mujer normal, ¿no? Y van a vivir después felices dentro de la laguna. Por supuesto, esto tiene que ver con el Ollantay, ¿no? Para que ustedes vean los vasos comunicantes. Entonces, son historias que están vinculadas dentro del mundo andino. Y la otra leyenda que les voy a contar, ya para si es que hay alguna pregunta, que es una leyenda muy importante para Ica. Cuando ustedes lleguen a Ica, van a encontrar un cerro, es una duna, que lleva por nombre Saraj. Es una duna de arena, es dentro del casco urbano, es la duna más alta del mundo, pero que es digamos, un lado religioso muy importante. Es muy importante porque esta laguna, ¿no?, cuenta la historia, creo yo, de las sabidurías de las mujeres de Ica. Y por supuesto también del dolor que muchas de ellas padecían. Hay una crítica que ustedes espero que lo logren ver, al maltrato no solamente infantil, sino también a una ausencia de constructo y respeto por los niños, ¿no?, especialmente las niñas. Bueno, la leyenda es la siguiente. Me parece mejor contarles las historias y después ya alguna pregunta yo les comento. Si es que la existiera, ¿no? Bueno, esta niña es maltratada. Esta niña es maltratada por las personas que la tienen trabajando en su casa. Esta niña tiene que cocinar todos los días y cuando a veces llega el dueño de la casa de mal humor, la maltrata físicamente. Entonces un día esta niña sale de la casa a buscar leña, no la encuentra y sabe que si no cocina, si no tiene leña, le van a pegar. Entonces la chica, cansada, sudorosa, llega a la laguna Saraja y comienza a llorar. Y es tan fuerte su llorar que emerge una mujer y le pregunta qué es lo que motiva que ella esté llorando tanto, ¿no? Y le dice, mira, yo trabajo en tal lugar y si no encuentro leña me van a pegar, ¿no? Entonces le dice, no hay problema, ¿no? Vamos, yo te voy a dar carbones. La agarra de la mano, se sumergen y hay 3 puertas. Y le dice, a cualquier puerta que ingreses hay carbón, toma el que tú necesites. Entonces ella agarra carbones, los necesarios, llega a la casa, comienza a prenderlos, pero no encienden. No encienden hasta que llega el patrón, no encuentra la comida, la maltrata, y ella le dice, pero yo he traído carbones y no encienden. A ver, muéstrame los carbones. Cuando le muestra los carbones, eran piedras de oro. Y él, por supuesto, no dice que son piedras de oro, le dice, ¿dónde has encontrado este carbón? Entonces le dice, lo encontrado en la laguna, y él va también llorando, no va con una bolsa, va con un saco, ya. Sale la mujer, ¿no? Sale la mujer y le pregunta por qué está ahí, le dice, yo trabajo, la misma historia, ¿no? Bien, lo lleva hacia abajo, pero se da cuenta de que el hombre es codicioso. Y como es codicioso, este hombre comienza a llenar el saco. Y lo que hace esta mujer, cada vez que el hombre ya estaba por llegar a la superficie, cortaba el saco, caían los carbones y él volvía. La codicia no lo hizo salir nunca de la laguna, ¿no? Entonces, esto está en Leyendas y Tradiciones de Ica. Entonces, para que ustedes vean que estamos muy mimetizados con las lagunas, pero estas historias que yo les he contado solamente están en 3 distritos de Ica, ¿no? Que es Guadalupe, Subtanjaya
y parte de lo que era la campiña más cercana a Ica, que eran las tradiciones de la gente de la chacra con la que había más cercanía. Hay un libro que ustedes pueden buscar, que es muy importante, y está totalmente colgado en internet, que se llama Los Misterios de la Tierra, que lo hizo una agrícola, la agrícola Don Ricardo. ¿Qué hicieron en esta agrícola? Preguntaron qué historias tenían ellos. Y seleccionaron las mejores historias, y todas las historias también tenían que ver con el agua, pero con la parte más abundante del agua. Y ahí cambia la concepción, porque ya las acequias tienen forma de culebras, formas de serpientes. Entonces es muy interesante porque hay una historia muy bonita, ¿no?, de una serpiente que va a permitir que el lugar... Miren, la serpiente, que para Arguedas es señal de sequía, la culebra en realidad, ¿no? Es la culebra, ¿no? En Ica hay varias culebras, pero la culebra es muy castigada, es señal de sequía. El campesino ve y dice Arguedas la culebra, y lo primero que hace es matarla, ¿no? Pero en la parte alta, donde hay más agua, donde hay más verdor, la culebra va a tener el destino de que se va a escapar. Les digo, les cuento rápidamente una de las historias, ¿no?, para que ustedes vean la importancia digamos, del tránsito por la tierra, de este rectar de la culebra. Un hombre no tenía agua en su chacra. Entonces un día este hombre comienza a llorar. Miren, siempre llorara, siempre está el lloro, ¿no? Siempre está digamos, el hecho del agua interna, pues, que tenemos frente a la ausencia del agua externa, ¿no?, para poder tener alimentos. Entonces este hombre empieza a llorar, y la culebra le dice: mira, llévame a donde está el río y suéltame, y tú sígueme. Entonces el hombre le obedece, confía en la culebra, no le pica, la lleva al río, la suelta, y la culebra sale del río y comienza a delinear la acequia. Entonces, esta forma que tienen las lagunas es en esta parte de Ica, el Valle Alto, que es Los Molinos, San José de los Molinos, se les debe a la forma del rectar de las culebras, ¿no? Entonces, que es una señal además de mucho respeto. Y bueno, en la parte baja del Valle de Ica hay un escritor conocido por ustedes, y aquí voy a la parte religiosa y ya con esto concluyo, que tenemos un padre que es beato, el padre Fray Ramón Rojas, que vino de Guatemala, huyendo de Guatemala, y que tiene un milagro muy importante, que es la excavación de los pozos, ¿no? Entonces lo voy a contar, voy a leerlo. Dice: por acucioso que sea el cronista o los milagros famosos, los prodigios más saltantes suelen quedar para el final. ¿Qué fue lo de la milla 18? Casi a mitad de camino entre Ica y Pisco había este lugar, paradero de tren, estación de bandoleros, la bolsa o la vida. Fueron muchos. El tío Felipe nos contaba las fascinantes historias de bandoleros que escuchábamos como verídicas. Pero volvamos al padre de Guatemala. Aquella vez emprendió el camino a Pisco como otras muchas veces. Aceptó que vinieran incluso niños y mujeres gestantes. Intuía que sería para gloria del Señor. Los datos son fidedignos. Faltó el agua y ya aparecían síntomas en el jadear de las criaturas. Fray Ramón, que había estado postrado en oración, se puso de pie y con paso seguro se dirigió a una duna cercana y comenzó a cavar. Enloqueció el padrecito, dijeron algunos. La alegría de bocas abiertas fue inmensa cuando el agua comenzó a brotar a borbotones, un surtidor nada despreciable donde bebieron todos. Muy disminuido seguramente por la poca fe, queda aún hoy el llamado Pozo Santo. Fue ahí donde Fray Ramón obró el prodigio de sacar agua que regurgitaba del suelo, al pie de una duna. Pero los milagros de Fray Ramón tienen siempre segunda. Cuando tuvieron hambre, de la manga sacó Fray Ramón panes con queso. Lo de los camarones ya nos parece una exageración piadosa, pero puede ser. Fray Ramón era un santo
un instrumento del Señor para obrar prodigios. O sea, y sí, es una historia bonita, pero lo que importa ahí es que el principal milagro de este santito, ¿no? De este hombre maravilloso, de Fray Ramón Rojas, es la posibilidad de enseñar que debajo de ese desierto candente hay agua fresca. Bueno, muchas gracias. Muy, muy amable. Bueno, si tuvieran alguna pregunta, si no, yo encantado. Sí. ¿Vas a estar el día 25 y 26 de diciembre en Ica? Sí, sí, sí estoy. ¿Vas a estar ahí en el...? Porque voy a llevar a 5 americanos. Sí, sí, sí. Quieren conocer la laguna de Huacachina. Y yo me dije, ¿para qué la laguna de Huacachina? Es que es el único oasis que vamos a poder conocer. Sí, sí, pues tuvimos 11 lagunas. En realidad hay un señor muy estudioso en Ica, Ramón Rojas. Hay un señor, una persona que sabe mucho de Ica. Me decía que eran 11 estacionales que estaban siempre, pero en verano llegaban a 27. Entonces, porque se inundaba, entonces habían lagunas estacionales. Yo voy a estar 25 y 26 para allá. Bueno, yo le espero. ¿Seguro? Sí, me escriben, ¿no? O sea, si iban, entonces, cuando dices estacionales, iban formando de acuerdo a las estaciones y desaparecían. Sí, era cuando se desbordaba el río, ¿no? Cuando venía mucha agua, entonces se desbordaba, quedaban, y era además lagunas muy importantes, o digamos, humedales muy importantes, porque permitían una gran cantidad de aves, ¿no? Y además también servía porque nosotros en Ica tenemos agua subterránea, es agua potable de la napa freática, ¿no? El primer pozo que se cavó en Ica fue en 1903, el agua fue encontrada a 3 metros debajo ¿no? de la tierra, hoy está por debajo de los 80. Entonces hay también un problema de estrés hídrico que ya lo estamos viendo en Piura, ¿no? Pero, y es muy, muy, muy importante tu pregunta, Patti, porque estas lagunas estacionales después bajaban y aumentaban la napa freática, ¿no? Entonces, y había además un tipo de riego que se ha dejado de hacer, que era el riego por inundación, se llama barbecho. Probablemente ustedes han comido los famosos payares, ¿no? O las famosas menestras de Ica, ¿no? Que es un tipo de agricultura realmente formidable, porque llevas la sequía, inundas la parcela a medio metro o a 1 metro, y después el agua, digamos, es chupada por la tierra, no es absorbida por la tierra, tiras la semilla y no riegas nunca más. Es un solo riego, ¿no? Es un solo riego. Entonces, y esto era además el payar, es un sembrío maravilloso porque limpia, aporta mucho nitrógeno y es muy rico. Y no solamente rico de sabor, sino que tiene proteínas increíbles, ¿no? Pero eso se está dejando de hacer. La doctora María Teresa Oré, ella es docente de la Católica, es socióloga, y escribió primero un libro de la chirana, pero después junto a otros investigadores, sus alumnos, digamos, ella ha investigado acerca se han ganado nuevas tierras, pero había sal, ¿no? Había sal, entonces cuando ha sido regado, esta sal ha llegado a la napa freática y ha sido distribuida, entonces en algunos lugares hay problemas ya de salinidad de los suelos, ¿no? De salinidad de los suelos, pero ese riego todavía se sigue dando sobre todo en la parte baja del valle, en la parte de Ocucaje, que es el lugar donde salen las mejores menestras del Perú, y eso es una maravilla, ¿no? Es una maravilla porque es una manera también poética incluso, ¿no? Simbólica de guardar agua y que no se vaya pues hacia el mar, ¿no? O que se vaya lo necesario nada más. Yo siempre oí hablar de mi mamá de Huacachil, La Huega. Sí, La Huega está cerca, está muy cerca. Se volvió famosa en algún momento por un asesinato que se cometió ahí, ¿no? Fue terrible, pero la gente que ha ido, yo ya lastimosamente no la vi. Me da mucha vergüenza como iqueño contar esto, ¿no? Pero en algún momento fue un basural.
O sea, en algún momento se convirtió en basural, pero la gente que fue decían que era la laguna más bonita. Bueno, yo después he ido caminando y realmente es muy bonita el lugar. La última laguna que se secó fue la laguna San Pedro, que era una laguna que está más allá de Cachiche, pero era una laguna muy bonita porque bueno, yo sí he logrado bañarme, sí logré bañarme en esta laguna. Ya en Huacachina lastimosamente no se puede uno bañar, no, ya no. Sí, hay presencia de Escherichia coli, sí. Pregunta, ¿cómo podemos saber si no va a secarse también esta última laguna? Bueno, la laguna se secó. Lo que ustedes ven es agua que es alimentada por pozos, ¿no? Que creo que también, yo creo que debería haber un tratamiento de aguas para verterlas porque se está regando con agua potable. Entonces lo que es, yo creo que es creo que es muy penoso, digamos, en un lugar como Ica, que es desierto, ¿no? Y en el mundo en realidad, la poca cantidad de agua potable que hay, ¿no? Poner agua potable, cuando yo creo que se puede tratar muy bien, ¿no? Las aguas servidas con un tratamiento tecnológico que ahora lo hay, y poder tener agua ahí, pero la laguna de la Huacachina se secó, ¿no? Solamente si no hubiera habido, sin el turismo, eso estaría hoy día seco. Pero por favor, buenas noches. ¿Nos podrías decir por qué en solo 20 años se han secado tantas lagunas? ¿Es el cambio climático o existe algún otro motivo? Bueno, yo preguntando y leyendo, hay factores como la sobreexplotación agrícola, la sobreexplotación además de los pozos, ¿no? De los pozos, y el tapamiento de las acequias. Porque cerca de las acequias alimentaban, por ejemplo, en el caso de la acequia La Mochica, que era una cosa muy linda, ¿no? Porque las acequias, especialmente esta acequia, llegaba hasta Huacachina, ahí inundaba la parte trasera de Huacachina, y lo que se dice, no sé si estoy seguro de eso, pero que pasaba, ¿no? Por filtración. Pero las acequias son las que alimentaban las lagunas, pero en realidad yo creo que eran pluviales también, ¿no? Entonces, poner un pozo, se urbanizó los lugares que están cerca, y el agua que iba a las lagunas se secó. La que me dio más pena, porque esto me lo contó además un anciano que trabajaba en Huacachina, Chefo, que era una persona que sabía mucho. Le pregunté si él se había bañado en la laguna Zaraja, ¿no? Y él me dijo que sí. Y le digo, pero cuando yo me subo al cerro, a la duna, no la veo. No, es que no solo la secaron, sino que la taparon para ¿cómo se llama? Hacer agricultura. Hoy es urbanización. Esa sí me dio mucha cólera, ¿no? Me dio mucha rabia, ¿no? Porque imagínense, secarla y después de eso taparla. O sea, me pareció una falta total de respeto hacia, creo, entes que tienen que ver con la maternidad, ¿no? Que tienen que ver la maternidad de un lugar. O sea, las lagunas son las madres, pues, de todos los seres vivientes, ¿no? Pero entonces, perdón, solo para terminar con mi intervención, entonces podríamos decir que en realidad el crecimiento urbano, la población misma que ha crecido, pero que seguramente, igual que acá en Lima, no se ha ubicado bien, está quitando la posibilidad de que zonas que antes han sido de lagunas o de acequias, en este momento se hayan hasta urbanizado, se hayan tapado, hayan desaparecido. ¿Tiene que ver entonces el crecimiento demográfico? Sí, totalmente, porque además, por ejemplo, usted puede ver en las campiñas de Ica, que están cerca, es que siempre da cólera hablar de estas cosas, ¿no? Pero hay cambios de zonificación. Usted puede ver chacra y al frente una urbanizadora que ha venido y totalmente pues alejados del lugar, ¿no? Y respetuosos con el lugar, ¿no? Porque
por ejemplo, a mí me sorprende mucho, ha sido un cambio tan rápido, pero tan rápido, y las acequias han sido tapadas, ¿ah? O sea, han sido tapadas, ¿no? Recuerdo hace algunos años, llegó una urbanizadora que tapó la acequia que alimentaba a campesinos del valle bueno, cerca a Cachiche y cerca a La Hueva también, ¿no? Pero como eran 15 personas, no los tomaron en cuenta, ¿no? O sea, digamos, estos pobladores, estos ciudadanos peruanos, tuvieron que prácticamente al final vender sus tierras o hacer otra forma de actividad humana para sobrevivir, pero sí, pues lastimosamente a veces esas cosas que trae el progreso, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver también con la condición climática? ¿Hay Sí. lluvia? ¿No baja? Nosotros tenemos lluvias en febrero, ¿no? Tenemos lluvias en febrero. Igual siempre hay sequía. Está en los mitos, están en las leyendas. Cuando Flor María me contaba de que una vez la llevaron a la palmera de 7 cabezas, ¿no? Que está en el área de Cachiche, y que ahí ustedes van a encontrar una palmera y le han cortado varios tallos, pero hay una que nunca dejan crecerla porque el día que crezca se va a inundar Ica, ¿no? Entonces en el 63 se olvidaron. ¿No se le alimenta la nata cerda? Sí se alimenta, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay un hecho que es muy cruel. Hay dos que es muy cruel, ¿no? O sea, a veces, y esto ya tiene que ver con la burocracia propiamente hay dos instituciones de regantes, ¿no? Los del caudal de la Chirana y del río Ica, pero a veces, teniendo caudales muy importantes de agua, este verano que pasó, el agua casi se sale. O sea, hemos tenido una cantidad enorme de agua, pero muchas veces porque hay problemas de pago, porque se tienen que limpiar los canales, entonces la gente que no pagó no abren las compuertas, ¿no? Pues lo ideal sería pues abrir, ¿no? Que llegue el agua otra vez y que se llene, ¿no? Pero no sucede eso, no sucede eso. Y tener esos caudales de agua, claro, ahí faltaría infraestructura, hacer reservorios, ¿no? Se ha empezado en la parte alta, digamos, a cosechar agua, ¿no? Estas formas tradicionales muy importantes, además de convivencia totalmente pacífica y creo que armoniosa. Pero eso, para tener una mayor presencia en una zona además que aporta casi el 6% del Producto Bruto Interno, ¿no? al Perú, principalmente de, digamos, la agricultura que se hace ahí, no se ha hecho, ¿no? Necesitamos reservorios, pero sobre todo necesitamos educarnos también en función del respeto del agua, ¿no? Y esto creo que las leyendas y todas las tradiciones que hay en torno al agua son muy importantes, ¿no? Son muy educativos y son muy vinculantes al paisaje, ¿no? Ahora, hay mucha gente que por supuesto no cree en el cambio climático, creo que es evidente en todos lados, pero principalmente la acción humana siento vergüenza ajena, ¿no? O sea, siento vergüenza ajena porque eso podría constituir, imagínense ustedes, es que todo se piensa en función del turismo, ¿no? Pero yo creo que podría constituir lugares bonitos para la gente, lugares públicos, ¿no? Lugares donde la gente pueda estar bañándose en contacto con otros seres humanos, porque no tenemos espacios públicos en Ica, ¿no? O sea, tenemos centros comerciales, toda la gente va, pero imagínense pues niños bañándose en la sequía, ¿no? Eso casi es imposible. ¿Las acequias de dónde sacan el agua? Del río. De la sierra. Claro, la agua viene de Huancavelica, ¿no? Se derivan aguas de una laguna que es Choclococha, y de ahí viene el agua. Viene un poco de agua en octubre, ¿no? Que le dicen el chorro de octubre, porque ya van a empezar las lluvias, entonces tienen que un poco soltar la laguna para que no se llene tanto, y tenemos este regalo que es en octubre, ¿no? Sí. He leído ahora que se está haciendo el foro ese tan importante de APEGA aquí en Lima, que hay un posible proyecto
que el Perú está buscando que China sobre todo invierta en un sitio que se llama Pampas Verdes entre Ica y Arequipa para hacer una hidroeléctrica que sería enorme y el costo sería como 10.000 millones, algo así, algo que no puede asumir el Perú, y están buscando justamente que lo haga China. Y bueno, tantas cosas está consiguiendo el Perú en este foro, ¿no? Relacionarse con Brunei, con Singapur, Hong Kong. Y acabo de leer eso, que hay ese posible proyecto entre tierras de Ica y Arequipa para hacer Pampas Verdes, se llama el sitio, no sé si has escuchado. No. Además, creo que no, desconozco totalmente de eso, pero lo que sí se ha avanzado en Ica es con una central eólica, porque tenemos un viento muy fuerte que puede usarse, además energía, claro, energía limpia, y creo que eso sí más bien habría que aprovecharse, ¿no? Y lo otro, al final, ¿cuánto nos cuesta? Sí, o sea, claro, hay un precio económico, ¿no? Pero creo que el costo a futuro es más terrible, ¿no? Y claro, no lo sé, no podría opinar sobre eso, pero lo que sí creo que esas zonas del desierto se pueden aprovechar desde el aire, ¿no? Y los agricultores que están sembrando tanto en Ica, ¿de dónde sacan el agua? Bueno, hay en Villacurí lo están haciendo de pozos, ¿no? Pero ojalá pues que los agroexportadores se den cuenta de que no solo debe haber codicia, ¿no? Debe haber también regalo, un poco de devolverlo, que son tierras muy fértiles, tierras muy maravillosas, ¿no? ¿A devolver a quién? Al lugar, ¿no? Plantaciones, hacer... Sí, no, o sea, ha traído mucho trabajo, ¿eh? Yo en eso siempre creo que hay que también ser solidarios, porque a veces hay una crítica muy dura hacia los empresarios en el Perú, ¿no? Pero hay gente que va y que apuesta, pero creo que sí tendrían que tener una mirada mucho más amplia de que no solamente es ganar plata, sino también ayudar a su propia gente, ¿no? A la gente que trabaja para ellos, al lugar en el que también reciben, porque sí, o sea, yo creo que debe haber una convivencia muy respetuosa entre modos de producción y modos de convivencia, ¿no? Y a veces los osos o sea, hay ciertas personas que tienen ese beneficio, justamente lo más poderoso. Yo sé porque mi esposo era hidrogeólogo y trabajó con todo eso de buscar agua, etc. Pero ya eran por los años 60, 70, 80 que trabajó ahí, pero hay muchas cosas que han cambiado. Sí, y hay una gran cantidad, hay los pozos formales, y como no nos podemos escapar de eso en el Perú, hay un montón, miles de pozos informales, ¿no? Que son los que hacen más daño, porque no le dan cuenta a nadie, no le dan cuenta a nadie. Pero espero pues que hagan la irrigación, ¿no? Que creo que traería, porque el problema no es, digamos, crear pobreza, la asunto es que crear riqueza, ¿no? Pero que esta riqueza beneficie a todos los que participan, ¿no? Bueno, pero tienen trabajo que antes no tenían seguramente. Sí, no. Los que han comenzado a sembrar también tienen que luchar mucho antes de... No, yo no estoy en contra de eso. Me parece muy bien, porque se necesita crear trabajo, por supuesto. Pero yo lo único que le digo, que creo que es una crítica válida, ¿no? Que inviertan más en el lugar, inviertan porque, por ejemplo, ustedes han escuchado Barrio Chino, ¿no? Que siempre tenemos problemas ahí, de repente hoy día nos cierran la carretera y el problema ahí es muy complejo porque no hay un distrito ahí, el lugar, su capital del distrito está a 25 kilómetros, eso te va a ocasionar cualquier problema, ¿no? Pero yo no estoy en contra del empresariado. Yo supongo que esos empresarios pagan sus impuestos. Tributan en Lima. Claro, hay un problema ahí ahí está el problema, ¿no? Y por supuesto que hay una pésima administración del Estado, ¿no? Ayer el gobierno regional de Ica no ha hecho
acciones que signifiquen un cambio con respecto al gobierno central, que antes era totalmente central, o del gobierno nacional. Desde que hay gobierno regional en Ica se ha notado algún cambio en infraestructura, en inversiones, en planes. Parece que no. En el libro Morir el cielo tú hablas de la predominancia del APRA como corriente y del izquierdismo idealista. ¿Eso sigue en Ica o qué? Porque también hay bastante fujimorismo en Ica. Bueno, el ex alcalde fue aprista. Entonces todavía hay una influencia del aprismo, ¿no? Porque efectivamente se habla de que ahora en Ica hay pleno empleo por las agroexportadoras. No, Pero cuando uno va a Ica, encuentras un caos en la ciudad, donde antes para cruzar la pista no hay semáforos. Entonces hay un tráfico vehicular bastante fuerte y ves las casas de las urbanizaciones con bastantes tranques para jalar agua porque el estrés hídrico es fuerte, ¿no? Y yo creo que está bien incentivar la agroexportación, pero son resultados de corto plazo. Y lo que falta es lo que tú has hecho énfasis, que es el caso de la infraestructura. Y Nazca, cuando uno va a Nazca, los agricultores antiguos se quejan mucho de la reforma agraria. Y dicen que cuando vino la reforma agraria les malograron todos los sembríos, que ahora no tienen frutas suficientes, que repartieron la tierra entre los cooperativistas no sabían nada y todo se mantiene como desierto. Esa es tu visión. Yo sé que no es tu tema, pero ya que Hemos pasado del agua La literatura. yo creo que deberíamos elegir mejor también. Y eso creo que... ¿Tenemos opción? Siempre. Lo que pasa es que hay un sistema también de elecciones que no permite que la gente buena se meta, ¿no? Porque yo lo que creo, y con esto concluyo en este tema, nadie en el Perú es claro, es difícil autodenominarse decente, ¿no? Pero es que no provoca meterse también cuando uno ve las cabezas, ¿no? Yo creo que, o sea, cualquier persona que se precie al menos de tener amor propio y no ceder pues ante alguien que te venga y te diga, oye, tienes que contratar a este o tienes que hacerte el tonto frente a esto, no podrías, ¿no? Pero yo creo que el principal problema frente a lo que tenemos, y también la principal solución es un poblador un poco más informado, más consciente y con una educación realmente que nos permita poder sentarnos a hablar y conversar, ¿no? No negar al otro. Y yo solamente concluyo en esta parte, ¿no? Yo creo que lo que dice Carlota, a mí también me duele mucho a veces caminar por Ica. Y yo creo que esa informalidad, ese caos, nos hace pues mucho daño a todos, ¿no? O sea, yo creo que no ha ido a la par, ¿no? El desarrollo económico, que es evidente, pero al final uno se pregunta por qué no se ha avanzado en educación, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, les cuento una anécdota rápidamente, ¿no? Yo manejo, como de repente algunas de ustedes también lo hacen, ¿no? Y en Ica tenemos cerca, creo que de 50.000 mototaxis, ¿ya? Y que son una fuerza política muy, muy fuerte, ¿no? Son los que prácticamente eligen alcaldes, ¿no? Son intocables, ¿no? Entonces, le doy el pase a un señor, ¿no? Que creo que cualquier persona le daría pase a una persona que está cruzando y el que lleva al lado casi lo atropella. Pero no respetó absolutamente nada. El señor se asustó y producto del susto se cayó. Y bueno, yo bajé porque en mis nervios pensé que lo había
lo había atropellado, ¿no? Y el señor se asustó, lo ayudó a cruzar, pero lo más terrible fue la cantidad de claxon que estaban ahí, pero le dije, oye, pero no es... Y la clásica, me recordaron a mi mamá, ¿no? Entonces ya, pues lo único que hice fue comerme la cólera y por supuesto responderle de manera silenciosa y ir nomás, porque ¿qué te vas a poner a pelear? ¿Qué te vas a poner a...? Entonces, pero ahí yo creo que el principal problema es la corrupción, el que acepta la corrupción, y nosotros también como población, ¿no? Que aceptamos eso, ¿no? Pero es muy, muy complicado y ojalá que se meta gente decente, ¿no? Gente además que creo... No sé, pues yo me pregunto el que Coimeas, ¿cómo se sentirá frente a sus hijos? Si podrá dormir bien o ya no tiene absolutamente nada. Y ya, pues, he entendido que es así, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando el terremoto en Ica, Alan García quiso enviar un equipo de expertos para reconstruir. Y todos los alcalditos y alcalduchos del sitio se opusieron. Y dijeron que no, que lo tenían que hacer ellos. No hicieron nada, pero... Ok, César, te agradecemos infinitamente estos momentos. Te pedimos ahora a ustedes, si es que las que desean adquirir algún libro. Un aplauso, por favor, para nuestro expositor.